¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Últimas noticias de Reino Unido. Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, anuncia, señores, elecciones anticipadas. Definitivamente el Reino Unido, tras el Brexit, está en crisis. Theresa May, en su discurso, como van a poder escuchar ustedes, dice que los británicos están sumamente divididos y esto también se refleja dentro de la alta cúpula política británica. Amigos de Videos Mundo, no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece que los políticos en Gran Bretaña no quieren hacerse cargo del tema del Brexit, que al parecer es una bola de fuego que les quema las manos a los señores. Recordarán ustedes, tras los resultados del referéndum donde ganó que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea, conocida más como Brexit, primero renunció David Cameron. En su lugar entró Theresa May, a quien observan en imágenes. Ahora también está renunciando y llamando a elecciones anticipadas para que otro se haga cargo de este asuntito, señores. Amigos, definitivamente el mundo en sus varios ámbitos está en crisis. Crisis política, económica, corrupción, amenazas de guerra por aquí, por allá. Señores, no sé si el sistema seguirá soportando esta situación que se está dando en varias partes del mundo. Por favor, a continuación les invito a ver el video de la transmisión de este reporte donde Theresa May hace su discurso, un resumen. Posteriormente déjenme sus opiniones y comentarios. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Realmente es bueno para el Reino Unido o es que va a ocasionar más crisis? Por favor, déjenme sus comentarios. Y María Alejandro, empezamos temprano con esta noticia de último minuto que fue que la primera ministra británica convoca a elecciones generales anticipadas. Así es, Carlos, muy buenos días para ti, para todos los que están en sintonía de Café CNN desde muy tempranito esta mañana. Y sí, estábamos sorprendidos, fue un anuncio que muchos no esperan, sobre todo porque Theresa May ya había dicho que no esperaba elecciones generales sino para el 2020 y sin embargo entonces ya dice que son ahora próximamente. Las cosas cambian, fue lo que dijo ella, justamente es uno de los temas que vamos a hablar durante esta hora de Café CNN y con este anuncio que realmente nos sorprendió a nosotros y al mundo entero. Él llamó a elecciones generales, convocó primero una conferencia de prensa frente a su domicilio. Los medios decían, va a ser una noticia muy, pero muy importante, no sabíamos qué iba a ser. Y bueno, el 8 de junio va a haber elecciones. Él ya lleva solamente 9 meses en el cargo y dice que esta es la única manera de garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país ante el Brexit. Tendremos todos los detalles con Claudia Rebasa, quien está en Londres, en breve. La primera ministra británica Theresa May anunció elecciones generales esta mañana anticipadas para el próximo 8 de junio ante la división que hay en su país y ya se conocen reacciones. La moneda británica está reaccionando, lo mismo que la primer ministro de Escocia afirmó que la decisión de May es una buena oportunidad para que los escoceses sean escuchados. Se encuentra con nosotros Claudia Rebasa con más reacciones desde Londres. Claudia, muy buenos días. Adelante con las reacciones a este inesperado anuncio. Hola Carlos, un momento muy difícil y desafiante en las siguientes semanas para la primera ministra Theresa May. En un anuncio sorpresivo, un comunicado a las afueras de Downing Street, de los cuales nos dieron aproximadamente una hora de convocatoria. Theresa May salió y ha cambiado su opinión. Ella en semanas anteriores negó que habría la posibilidad de llamar a elecciones generales. Finalmente tuvo que cambiar la opinión y dijo que por el bienestar del país, porque el país esté unido y sobre todo la clase política, dijo que en muchos de los casos, y en el caso de Brexit, que es su misión más importante, el país está tratando de sobrellevar todos estos cambios, pero que se necesita tener unidad en los partidos políticos, sobre todo dentro del Partido Conservador. Escuchemos, Carlos, más temprano lo que dijo May primero. La división en Westminster arriesgará nuestra posibilidad de un Brexit exitoso.
y traerá inestabilidad. Entonces necesitamos una elección general ahora, porque en este momento tenemos la única posibilidad de hacer esto mientras la Unión Europea tiene su posición o decide su posición. Yo he llegado a esta conclusión desde que fui primera ministra. Dije que no haría una elección hasta el 2020, pero he llegado a la conclusión de que esta es la única forma de garantizar la certeza para los años venideros y para apoyar cuál es la decisión. Entonces mañana enviaré una moción a la Cámara de los Comunes. Esa fue Theresa May más temprano, Carlos, y es que ella no ha tenido otra opción para garantizar que el trabajo que está haciendo, las negociaciones que está haciendo con la Unión Europea tengan un éxito y que Gran Bretaña pueda salir de la Unión Europea en los términos que ellos buscan. Ella está tratando de lograr esa unidad en el país y en el escenario político. Ya como tú dijiste, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha saludado este anuncio. Las semanas que vienen van a ser fundamentales para ver cómo Theresa May logra o no la unidad que busca antes de estas elecciones. Carlos. Claudia, brevemente me quedó una duda. Mañana presenta la moción en el Parlamento. ¿El Parlamento es el que tiene que autorizar la convocatoria o elecciones o es el primer ministro? Es una formalidad. De acuerdo al procedimiento, esto va a la Cámara de los Comunes y probablemente hay un voto y este voto esté aprobado para estas elecciones. El líder del Partido Laborista ha dicho de que saludan el llamado a estas elecciones. Es más que nada una formalidad. También sabemos que ella le ha participado a la reina ya de esta decisión antes de anunciarla al público. Es más que nada una formalidad. Carlos. Gracias, Claudia. Claudia Rebasa en vivo con nosotros desde Londres. La primera ministra británica convoca elecciones anticipadas para el 8 de junio. Theresa May hizo el anuncio este martes por la mañana en una conferencia de prensa inesperada frente a su residencia oficial de Downing Street. Estas fueron sus palabras. En las últimas semanas, los laboristas han amenazado con votar en contra del acuerdo que alcancemos con la Unión Europea. Los liberales aseguran que quieren paralizar las políticas del gobierno. El Partido Nacional Escocés también ha anunciado que votará contra la salida de nuestro país de la Unión Europea. Por último, algunos miembros de la Cámara de los Lores intentan frenar cada uno de nuestros pasos. La división en Westminster pone en riesgo el éxito de las negociaciones del Brexit y podría causar una enorme inestabilidad en el país. Lo que están haciendo los otros partidos pone en peligro el trabajo que debemos realizar para prepararnos para el Brexit aquí en el Reino Unido y debilita la posición del gobierno en las negociaciones con Bruselas. La política conservadora ha hecho este anuncio en un momento en el que su partido mantiene una significativa ventaja ante los laboristas de Jeremy Corbyn, según los últimos sondeos de intención de voto. Las bolsas europeas reaccionan negativamente al anuncio de la primera ministra británica Theresa May de convocar elecciones anticipadas el 8 de junio. El FTSE de Londres encabezaba las pérdidas con un 1,6% negativo a media jornada. La incertidumbre sobre el desenlace electoral en el Reino Unido, que se une a la primera vuelta de las presidenciales francesas esta semana, contagia al resto del continente. El Eurostoxx 50, de los principales valores de la eurozona, se dejaba alrededor de un 1%. Simultáneamente, la libra esterlina se revalorizaba respecto al dólar, pero también del euro. En relación al billete verde, su precio subía a 1,26 porque cuentan asimismo las tensiones por la escalada entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por su parte, el MIB de Milán y el IBEX 35 de Madrid eran los índices más afectados entre las bolsas de la eurozona por el anuncio electoral de Londres. Y en Reino Unido, la primera ministra Theresa May convoca elecciones generales anticipadas para el 8 de junio. La Premier británica asegura que las urnas anticipadas van a garantizar la estabilidad y la seguridad para los próximos años y van a permitir reforzar el liderazgo para afrontar la negociación de la salida de la Unión Europea. Las próximas elecciones estaban previstas para el 2020. May ha anunciado la convocatoria en una comparecencia no prevista inicialmente desde Downing Street. Para poder convocar a las elecciones, se va a necesitar la aprobación del Parlamento, una votación que se llevará a cabo este miércoles. Para seguir adelante con su propuesta, May necesita el respaldo de 2/3 de la Cámara.
Y contamos con la presencia de Gonzalo Cañete, el analista internacional que se une a nosotros desde Londres para charlar sobre las posibles consecuencias de esa inesperada convocatoria por parte de la primera ministra británica. Gonzalo, qué gusto saludarte. Pues ya vimos el ejemplo primero de David Cameron cuando renunció tras apoyar la permanencia de su país en la Unión Europea en el referéndum, donde finalmente pues ganó el Brexit. ¿Por qué ahora la actual premier británica opta por convocar a comicios? Bueno, la razón que está dando el gobierno británico es que necesita unificar votos dentro del Parlamento. Ha dicho que Westminster necesita estar de acuerdo con las reformas. Es lógico, puesto que una vez que inicie el proceso, todas las reformas que se van a llevar a cabo necesitan que el Parlamento dé el ok, dé el visto bueno de la aprobación y dé luz verde a los cambios que necesita el Reino Unido. Y por eso la razón oficial que está dando es que necesita unanimidad dentro del Parlamento. Independientemente de eso, creo lo que los conservadores interpretan de esta medida es que es un movimiento cínico, como lo han definido, porque en realidad se trata de volver a tratar de anular esa votación de Brexit. Ya se habla de una segunda forma de llevar a un nuevo referéndum al Reino Unido. Es decir, si por la razón de una convocatoria de nuevas elecciones se llevase a cabo un nuevo gobierno en Reino Unido, este nuevo gobierno del Reino Unido continuaría por la misma vía o anularía lo que ha ocurrido hasta ahora y plantearía un nuevo referéndum. Por lo tanto, conservadores lo consideran como una especie de trampa que se hace para llevar a un nuevo referéndum, pero por el otro lado los laboristas lo consideran como una nueva oportunidad para cambiar el rumbo que está tomando el Reino Unido con respecto a la Unión Europea. Así que creo que queda muy claro lo que ocurre realmente. Ese anuncio es una segunda oportunidad para permanecer dentro de la Unión Europea. Así lo consideran los conservadores, negativamente hablando, y también lo consideran los laboristas, positivamente hablando. Ahora, ¿tú consideras que se siente muy segura para haber lanzado esta convocatoria? No, yo diría que esa convocatoria no se lanza por la seguridad que sienta ella. La visión que personalmente tengo es que se trata más bien de una jugada casi globalista. Es decir, la Unión Europea se ha visto muy perjudicada con el tema de Brexit y la Unión Europea está terriblemente aterrada con la votación que puedan tener las elecciones francesas del próximo día 23. El hecho de que el Reino Unido anuncie una convocatoria de elecciones significa una nueva oportunidad para que se dé marcha atrás en ese proceso desintegrador del Reino Unido con respecto a la Unión Europea y por lo tanto abre una vía de nuevas esperanzas para la Unión Europea de que cambie por algún motivo el guión del Reino Unido y el Reino Unido permanezca. Si por un lado la Unión Europea se juega su integración con las elecciones de Francia del día 23 y teme que el que gane sea un partido que rompa con la Unión Europea, por el otro lado, estas elecciones que tendríamos en junio serían una nueva oportunidad y así lo han interpretado tanto unos opositores como favorables a ese Brexit, así lo han interpretado ambos como una nueva oportunidad de que el Reino Unido cambiase de opinión o de postura. Ahora, ¿cómo se puede ver la votación o cómo se podría vislumbrar la votación de Escocia en este panorama político? Bueno, eso también influiría bastante, porque lo que hemos entendido es que el Parlamento Europeo, la postura que ha tomado tras el Brexit, y una vez que se activaba ese Brexit por parte del Reino Unido, es que podía llevar al Reino Unido a una desintegración propia, en el terreno en que Escocia quería permanecer en la Unión Europea, Irlanda quería permanecer en la Unión Europea. Con esta nueva oportunidad que tiene el Reino Unido de permanecer en la Unión Europea, se evitarían los problemas internos que le está generando esa postura de Brexit, que eran que Escocia pudiese ir por libre del Reino Unido, que Irlanda pudiese ir por libre del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Reino Unido, por decirlo así, recapacitase en esa decisión y por algún motivo cambie el guión de la película, se evitarían los problemas desintegradores que podían amenazar la estructura política de Reino Unido. Muchas vertientes. Yo te agradezco, Gonzalo. Bueno, pues ha sido Gonzalo Cañete, el analista internacional, que ha opinado sobre las elecciones anticipadas en Reino Unido, anunciada esta jornada por la primera ministra británica, Theresa May.